Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 7 de la mañana, 5 minutos. La primera vez que el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, fue mencionado en el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo fue el 16 de julio de 2024. Ese día, la unidad investigativa reveló la declaración de Olmedo López ante la Corte Suprema de Justicia. Olmedo aseguró que por orden de Bonilla se direccionaron contratos con el fin de comprar congresistas. Un día después, la unidad investigativa reveló los chats de otro testigo clave, Sneider Pinilla, ex subdirector de la Unidad Nacional. Esas conversaciones mostraron la trazabilidad de cómo, al parecer, por instrucción del entonces ministro Bonilla, se impulsaron 3 proyectos por 92.000 millones de pesos con los que se pagarían supuestamente a 6 parlamentarios de la Comisión de Crédito Público. Tiempo después, todas estas versiones fueron ratificadas por María Alejandra Benavides, ex asesora del ministro Bonilla. Ella sostuvo que todas sus gestiones para aceitar a los parlamentarios se dieron por órdenes de su entonces jefe, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. El primero en mencionar al exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ante las autoridades fue Olmedo López. Es una cadena que va de lo más alto, desde la orden de un ministro, hasta pasar por las manos del alcalde e inclusive hasta el nombre del contratista que iba a ejecutar la obra. López fue director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo durante un año, tiempo durante el cual aseguró haber recibido la orden de Bonilla de direccionar millonarios contratos a congresistas. Entrega de contratos dirigidos a cambio de lograr el propósito en la comisión. Que el ministro logre el propósito o saque adelante su proyecto de ley o el tema de interés que corresponda a su cartera, pero es a congresistas, no a ciudadanos. López habló de varias reuniones de alto nivel en donde estaba Bonilla y otros ministros. Allí se habría dado la orden de direccionar 3 contratos que suman 92.000 millones de pesos. Un ministro, su enlace con el Congreso de la República, una congresista plasmando en un documento los nombres de sus colegas que se beneficiarían con contratos cercanos a 92.000 millones de pesos. Cifra que ya me había compartido el ministro, y fue en esa reunión con el ministro, con su asistente, y unos periodos después en mi oficina con una congresista preguntando por los mismos contratos, por los mismos montos, en un hecho donde el ministro, cuando tuve agenda con él, manifestó directamente de qué se trataba y por qué había que entregar esos contratos. El ministro en su despacho me habló de 92.000 y me dio los mismos municipios. La versión de Olmedo López fue confirmada por las declaraciones y las pruebas que entregó Sneider Pinilla, el ex subdirector para la gestión de riesgo. Todo empezó, dijo el testigo, el 11 de diciembre de 2023. Ese día, el ministro Ricardo Bonilla expidió esta resolución, la 3202, mediante la cual su cartera le transfirió 700.000 millones de pesos a la Unidad de Gestión de Riesgo para la atención de desastres. Al día siguiente, contó a la Fiscalía, empezaron las presiones para direccionar contratos de esa partida presupuestal. Según Pinilla, su entonces jefe, Olmedo López, le envió ese 12 de diciembre de 2023 un cuadro que detallaba la distribución de más de 92.000 millones de pesos en 3 contratos para Cotorra, Córdoba, Saravena, Arauca y El Salado, en Bolívar. Ese cuadro se lo hizo llegar a las directivas de la Unidad de Gestión de Riesgo el abogado Jaime Ramírez Cobo, quien era el enlace del Departamento Administrativo de la Presidencia con el Congreso de la República. El 14 de diciembre, el propio ministro Bonilla le escribió un mensaje a Pinilla, según la bitácora de esos chats. Buenas tardes, subdirector. Buena tarde, doctor. ¿Cómo está? Preocupado por destino recursos, proyectos viabilizados. De acuerdo con los registros de chat, el 15 de diciembre de 2023, a las 8:44 de la mañana,
Sneider Pinilla tuvo una videollamada de 3 minutos con Olmedo López. A la fiscalía, Pinilla le aseguró que en esa videollamada su jefe le dijo que esos 3 contratos por 92.000 millones de pesos debían tramitarse con suma urgencia. Al final, Olmedo López giró su teléfono y le pidió a Pinilla que mirara con quién se encontraba. Quien apareció en la pantalla fue el ministro Bonilla, según su relato. Sobre las 2 de la tarde, según los chats, Pinilla tuvo una llamada más con el ministro Bonilla de 2 minutos. 3 minutos después, Bonilla le envió a Pinilla el contacto de María Alejandra Benavides, una asesora suya. Según Pinilla, la instrucción fue que debía coordinarlo todo con ella. 5 minutos más tarde, Pinilla le escribió a Benavides por WhatsApp. Hola doctora, te escribe Sneider Pinilla. Hola, buenas tardes. El ministro que me comunique contigo para un tema. Sí, señor. De Cotorra, Salado y Saravena. Tenemos los 3 proyectos que Jaime les pasó. La asesora del ministro se refería a Jaime Ramírez Cobo, el funcionario del DAPRE y entonces asesor de Carlos Ramón González, también salpicado por el escándalo. María Alejandra Benavides es la tercera y más importante testigo contra Bonilla. Benavides le contó a la Fiscalía detalles de una operación express en diciembre de 2023 para aprobar en menos de 10 días los multimillonarios créditos que necesitaba el gobierno. Y él usó el hecho de ser el ministro de Hacienda, y a él no le importaba el costo que tenía que pagar. Eso necesitaba sacar esto. Esta operación de compra de congresistas se habría dado a mediados de 2023, porque el gobierno necesitaba que la Comisión de Crédito Público aprobara unos préstamos muy onerosos para la nación. Para aceitar a los congresistas, según las pruebas en el expediente, desde el Ministerio de Hacienda supuestamente se dio la orden de direccionar los 3 contratos por 92.000 millones de pesos. Benavides fue enfática en que el ministro Bonilla siempre supo que eran los congresistas los que estaban poniendo a sus contratistas. Y él sabía que esos contactos eran de políticos y de contratistas. Él sabía que esos contactos los había sacado yo de lo que me habían pasado los congresistas que tenían los pocos indicativos asignados. Yo no puedo decir mentiras a ustedes, yo no podía cuestionarlo, pero aquí en mi transparencia te digo, yo soy segura de que el ministro sabía que esos contactos para ellos y que a cambio le iban a dar esos créditos. ¿Y usted sabía si ellos a cambio de esos créditos le iban a dar alguna parte o algo al ministro? Lo único que yo sabía era eso. Yo de plata no sé. Y haría mal diciéndole mentiras. Yo de plata no sé. Los testimonios de Benavides, López y Pinilla, más un arsenal de evidencias, son los que hoy tienen al exministro Ricardo Bonilla a punto de ser imputado por la Fiscalía General de la Nación. Ante los fuertes cuestionamientos, el 26 de julio de 2024, el entonces ministro Bonilla por primera vez decidió responder los cuestionamientos en su contra y dio una entrevista a Noticias Caracol a nuestro director Juan Roberto Vargas y a Ricardo Calderón de la Unidad Investigativa. Allí el ministro negó, como lo ha hecho hasta ahora, cualquier participación en el entramado de corrupción. La señora Andrea Muñoz, ella es una de las fiscales del caso de corrupción de la Unidad de Gestión de Riesgo, dijo en la audiencia de imputación de cargos a los señores Pinilla y Olmedo López, y voy a leerle textual, ministro, que usted coordinó con este último, con Sneider Pinilla, el direccionamiento de contratos por 92.000 millones de pesos en los municipios de Cotorra, Córdoba, eso es Saravena, Arauca y Carmen de Bolívar, Bolívar. Y dijo que eran contratos en los que estaban interesados indebidamente senadores y representantes de la Comisión Tercera. Sí, la Fiscalía en este momento está diciendo qué le dijeron Olmedo y Sneider. Yo le estoy pidiendo a la Fiscalía que me escuche para poder aclarar la situación. El día que la Fiscalía me escuche, le entregaré todas las pruebas pertinentes. Ellos arrancaron diciendo que aquí había un gobierno conspirador, que tenía un cónclave. Y estamos viendo los actos de gobierno como actos ilegales. Aquí nunca hubo un cónclave. Esa es una reunión oficial programada por el gobierno para avanzar sobre un tema que en ese momento era la emergencia climática. Esa reunión del 29 de noviembre
fue convocada oficialmente y está en la agenda de todos los que participamos. Lo que no está en la agenda oficial, ministro, es lo que dice Olmedo López, y se lo dijo nada más y nada menos que a la Corte Suprema. Dijo, en esa reunión se ordenaron fijar, direccionar, amañar contratos para estos congresistas. No hubo ninguna reunión de cónclave con ese objetivo. Esa reunión estaba programada específicamente para mirar los temas de la emergencia climática, cuando estábamos en la perspectiva de que iba a arrancar el fenómeno del Niño. Esa reunión tiene varios ministros, efectivamente, y nunca nadie habló de comprar el Congreso ni congresistas. ¿Nunca se habló de direccionar contratos a municipios específicos? Nunca se direccionan contratos desde el gobierno. Y nunca el Ministerio de Hacienda dice quiénes son los contratistas de algo. Entre otras cosas, el Ministerio de Hacienda y el Ministro de Hacienda no es el ordenador del gasto en la unidad de riesgos. ¿Qué hace el ministro de Hacienda patinando proyectos? Eso no está en las funciones del Ministerio de Hacienda. El Ministro de Hacienda no patina proyectos, Juan Roberto. Pero el Ministro de Hacienda sí tiene que preguntarle a las entidades cómo es que están ejecutando los recursos cuando hay proyectos priorizados y viabilizados. Y porque en las discusiones del presupuesto, que usted conoce perfectamente cómo se dan, muchos talleres, en esos talleres siempre aparece un listado de proyectos que después van a preguntar ¿y dónde están? Contra Ricardo Bonilla también están las grabaciones en video de las reuniones que sostuvieron en el Ministerio de Hacienda los protagonistas del escándalo, incluyendo a los 6 congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público investigados por la Corte. La unidad reveló esta bitácora de encuentros el 15 de diciembre de 2024. Centenares de horas de grabaciones de las cámaras de vigilancia del Ministerio de Hacienda en poder de Noticias Caracol registraron en diciembre de 2023 la bitácora de ingresos y reuniones en esa entidad de los principales protagonistas del escándalo de la Unidad de Gestión de Riesgo. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia investiga una presunta operación de compra de congresistas por parte del gobierno a cambio de millonarios contratos públicos en Córdoba, Arauca y Bolívar. En este contexto, cobran relevancia las reuniones que tuvieron en el Ministerio de Hacienda los congresistas Wadid Mansur, Karen Manrique, Julián Peinado, Liliana Vitar y Juan Pablo Gallo, y el hoy ex representante Juan Diego Muñoz. Todos ellos integraban entonces la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, que dio el aval para que el gobierno pudiera endeudarse con millonarios créditos de la banca internacional. La Sala de Instrucción tiene serias sospechas de que los parlamentarios vendieron sus votos a cambio de 3 contratos por más de 92.000 millones de pesos que se tramitarían por la Unidad de Gestión del Riesgo. En el documento que los llamó a indagatoria, la Sala de Instrucción consignó lo siguiente. Se tienen acreditadas situaciones ocurridas los días 28 de noviembre y 4, 5, 6, 11, 12, 13 y 14 de diciembre del año pasado que sugieren el posible involucramiento de los aforados investigados con miembros del Gobierno Nacional en un posible esquema ilegal de compra de la función legislativa. El alto tribunal documentó esta cronología de encuentros como una evidencia clave en este proceso. Los videos del circuito de seguridad del Ministerio de Hacienda de diciembre de 2023 revelan que mientras estos congresistas aprobaban a cuentagotas los préstamos a la nación, también tenían reuniones con altos funcionarios de esa cartera y desfilaban por los pasillos de esa entidad. Uno de los días claves en esta supuesta operación de compra de votos parlamentarios fue el 12 de diciembre de 2023. Ese día las cámaras registraron mucho movimiento en la oficina del entonces ministro Bonilla, quien tuvo encuentros con su asesora María Alejandra Benavides, el entonces ministro Luis Fernando Velasco, también salpicado en este caso, y el asesor de presidencia Jaime Ramírez Cobo. Varios testigos han señalado a Ramírez Cobo como uno de los articuladores en esta compra de votos. Ese revuelo en la oficina del ministro Bonilla coincide con la aprobación que ese mismo 12 de diciembre hizo la Comisión Interparlamentaria de 5 créditos internacionales. Pero quizá la fecha más trascendental en esta bitácora ocurrió el 15 de diciembre de 2023, cuando el entonces director de la Unidad para la Gestión de Riesgo, Olmedo López, se reunió con Bonilla en el despacho del ministro. La reunión duró apenas 14 minutos. Según Olmedo López, ahí Bonilla le dijo que debían direccionar los contratos en la UNGRD
y que para ello designaba a María Alejandra Benavides como enlace en esa operación ilegal. Lo propio hizo Olmedo López, quien delegó la vuelta en Sneider Pinilla, su subdirector. Hoy, los tres acusan a Bonilla, López, Pinilla y Benavides. Y como consecuencia de todas estas revelaciones, ese mismo mes de diciembre, Ricardo Bonilla renunció al ministerio, insistiendo siempre en su inocencia. Y a propósito, en las últimas horas, el presidente Gustavo Petro defendió a su exministro Ricardo Bonilla. Dijo que no cometió ninguna anomalía porque nunca hubo cupos indicativos en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y defendió la supuesta potestad que tienen los congresistas de gestionar recursos ante el gobierno. Bonilla no es culpable de lo que se le acusa porque nunca se crearon cupos indicativos parlamentarios en la ONG-RD. La ONG-RD la manejó un grupo de bandidos y yo soy culpable porque puso uno de ellos a manejar, que querían financiarse para ser senadores, lindos ellos, y financiar una disputa interna del Partido Verde. Pero ahí no hubo cupos parlamentarios. Bonilla no hizo más que lo que hicieron todos los ministros de Hacienda, siempre. Y tramitar proyectos por parte de los congresistas no es delito, es una gran discusión porque la Constitución establece ese derecho.